que nos ayudan, digamos, a entender cuál va a ser, pues, el mundo de la banca, en este caso, en el futuro. Bueno, una de esas características es que obviamente, pues Ant Financial lo que ha utilizado mucho para automatización de procesos y realmente pues generar esas economías de escala que se necesitan para atender a 500 millones de usuarios. Recordemos que el banco está en China, ¿verdad? Em, pues esas tecnologías que para atender a esos usuarios que les mencionaba, pues tienen que ser concebidas, por así decirlo, para trabajar pues a niveles casi que nunca antes vistos por la humanidad, tanto de exigencia como de disponibilidad, ¿verdad? Y con eso, solo recordarles que Ant Financial, a pesar de tener pues 6 años de antigüedad, ya es uno de los 10 bancos más grandes del mundo. Eh, Importante, ¿verdad? Entender que este tipo de crecimientos pues obviamente solo se puede dar cuando pues las tecnologías y las personas adecuadas se encuentran. Y pues el caso que vamos a ver el día de hoy es el caso en temas de fraude, ¿verdad? Nosotros sabemos que la banca pues obviamente ha sido de esas industrias en donde siempre se ha utilizado eh, pues datos para tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque siempre que nosotros vamos a un banco, el banco ya tiene pues ciertas cosas que nos pregunta, ¿verdad? Esas cosas que nos pregunta se vuelven los inputs y lo que hace un banco es, en base a esos inputs, generar un score de riesgo, ¿verdad? Eso es lo que tradicionalmente pues todos conocemos con los bancos de la región. Dentro de un paper que les puedo compartir, si ustedes quisieran, solo me mandan ahí por un chat. Es un paper de New Young University, esta es una universidad de Singapur, ¿verdad? Ahí se pone, digamos, muy en contexto, pues, cuáles son esas tecnologías que realmente, pues, están liderando en todo este cambio dentro de Ant Financial, y una de ellas es, obviamente, pues, la utilización de los datos para automatización de otorgamiento de créditos, ¿verdad? Dentro de esa automatización tenemos un dato interesante que es el que ven en pantalla, que nos dice que ellos realizaron un estudio y se dieron cuenta de que el nivel digamos, fraudulento en los distintos tipos de, ¿cómo se podría decir? De servicios financieros, digámoslo así. Va de 1 a 100 transacciones. En el caso de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y por colocar una tarjeta de crédito, pues pusimos a Visa, pues no quiere decir que esto es de Visa, sino que en general las tarjetas de crédito tienen este comportamiento. En el caso del número 2, ¿verdad? No sé si conocen el caso de Lending Club, pero se los voy a contar un poquito. Lending Club es una plataforma peer-to-peer, ¿verdad? En donde personas le prestan a personas, ¿verdad? Digamos que el concepto es muy similar a Uber o Airbnb, solo que en el mundo financiero. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo quiero un crédito, ingreso a la plataforma, meto mis datos, la plataforma pues tiene igual un riesgo crediticio, me lo asigna y cuando ese riesgo crediticio está asignado, eh, se publica, digamos, mi crédito. Luego, ¿qué pasa? Distintas personas alrededor, en este caso de Estados Unidos, deciden que pues soy una persona en la que quieren prestar, ¿verdad? Y estas personas prestan únicamente una parte muy pequeña del crédito total, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Reducen su riesgo y dividen su inversión, digámoslo así, en muchas personas y en muchos créditos. La empresa pues ha sido bastante exitosa y el modelo pues ha interesado a muchos inversionistas que de lo contrario pues no estarían recibiendo pues las tasas de retorno que la plataforma les provee, ¿verdad? Al final, si uno tiene una inversión, digámoslo así, a partir de $1,000, uno puede hacer estas divisiones hasta en 100 préstamos, ¿verdad? Presta $10 a cada persona y entonces el riesgo se minimiza. La tasa promedio está en 7% y eso es mucho más de lo que ofrece un banco tradicional, ¿verdad? En ese tipo de negocios, digamos, el crédito fraudulento se da una dentro de cada 1,000 transacciones. Esto quiere decir que una de cada 1,000 personas no es quien dice ser, ¿verdad? Y en el caso de Alipay, ¿verdad? Que era pues un poco a lo que nos estábamos enfocando, debido al uso de los datos y realmente pues
todo el tema de automatización, de pues, utilizar ahí sí que toda la data que tienen a su disposición y pues presentar ese mismo riesgo. Alipay pues tiene un número impresionante, ¿verdad? Que es 1 a 100,000. Entonces, digamos, ¿por qué traemos ese número el día de hoy? Porque realmente, pues a pesar de que hay industrias que nosotros conocemos que ya tienen, por así decirlo, una historia con los datos, pues obviamente al utilizar tecnología junto a ese mismo know-how y apalancarlo pues con todas las herramientas que, digamos, en nuestro caso, a través de nuestros partners y de conjunto con nosotros podemos aplicar, si ustedes se dan cuenta, obviamente el resultado es totalmente distinto, ¿verdad? Es magnitud es distinto y pues es eso lo que nosotros aspiramos a lograr, ¿verdad? Con cada uno de nuestros proyectos y nuestros clientes, pues lo que tratamos de lograr es obviamente el número 3, ¿verdad? Y a lo que están acostumbrados o la realidad actual es el número 1. Y eso pues se debe no solamente pues a cosas que nosotros realizamos, sino realmente a aprovechar, por así decirlo, un poco de pues ese tipo de tecnologías, ¿verdad? Obviamente, ¿qué entra en esto? Automatización, entra también pues el tema de poder aprovechar recursos que de otra manera pues no estarían a disponibilidad de estas empresas. Y también, obviamente, el nivel y el volumen de transacciones de cualquiera de esas tres empresas, eh, pues al tener personal involucrado en ese tipo de tareas que son perfectamente transmitibles a un algoritmo y una computadora, pues tiene pues, ciertos ahorros, ¿verdad? Y pues seguramente Eddie nos va a poder platicar acerca de los ejemplos que tenemos en la región. Entonces, pues hoy llegamos a la conclusión de nuestra serie, eh, que es el primer experimento que hicimos del tema, ¿verdad? Seguramente pues van a venir más webinars como estos y pues los estaremos invitando para que puedan acompañarnos. Como les mencionaba, el día de hoy nos va a apoyar pues nuestro ingeniero preventa, Eddie Cruz, y vamos a pasar al Kahoot de la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada no pudimos tener, entonces hoy vamos a tener dos. En este caso, vamos a hacer primero el de Apache NiFi. ¿Cómo funciona? Recuerden, hay que entrar a la página de kahoot.it, kahoot.it, y el código es 74 72 20 7. Vamos a dar un tiempo más para que se conecten. Recuerden, kahoot.it.
Pregunta número 2. Business Intelligence. Pregunta número 3. Pregunta número 4. Si me hacen favor de escribir por el chat, ¿verdad? Para ver quiénes ganaron. Y ahora los voy a dejar con Eddie. ¿Estás por ahí, Eddie? ¿Ya te dormiste? Por aquí sigo vos. Ok, pues si me haces favor de compartir tu pantalla. Perfecto. Un segundo. Listo. Yo sí la veo. Ok, estamos entonces. Dale. Bueno, listo. Tal y como les decía Jorge Sandoval, esta ya es la última de estas sesiones de Data Mornings que hemos estado teniendo. Entonces ya les comentaron ahí un poquito sobre la tecnología, les contaron las diferencias entre Business Intelligence y Data Science. Les contaron también ahí un poquito de cómo construir algunos proyectos y yo les voy a hablar algunos casos de éxito que hemos trabajado nosotros, que son particularmente de la región, son casos que están funcionando con clientes nuestros. Pero para empezar, un segundo, está listo. Me gustaría empezar con esta frase que no sé si alguno de mis compañeros ya la utilizó. Recuerdo que no, pero es súper importante para nosotros. Es realmente lo que nos mueve a hacer todo esto que hacemos de analítica, de utilizar todas estas tecnologías y poder hacer esta parte de ciencia de datos como tal. Y es Data Beats Emotion. Realmente la dijo Sean Rad, que es el fundador de Tinder, como todos sabrán. Tinder está basado en sentimientos, emociones, es una aplicación para encontrar pareja. Entonces, que alguien que tenga una aplicación que está basada en esto esté consciente que los datos son muchísimo más poderosos es súper importante. Y si lo hacemos, si hacemos una analogía con la toma de decisiones en una empresa, pues podemos lograr muchísimo mejores resultados, tomar decisiones muchísimo más acertadas cuando confiamos en los datos, más allá que en las emociones o en todo aquello que hemos venido haciendo tradicionalmente. Y eso es justamente lo que las empresas de estos 5 o 6 casos de éxito que les voy a mostrar hicieron y les voy a platicar también un poquito acerca de los resultados que se obtuvieron. Pero para empezar, quiero hablarles un poquito sobre nuestra metodología, que es
una metodología donde recopilamos las mejores prácticas de lo que se está haciendo en el mundo. Hace más de 5 años cuando iniciamos con este tema y empezamos a desarrollar modelos analíticos y lo tropicalizamos para algo que sea acorde a nuestra región. Entonces, para que tengan un poquito de contexto y tengan esta idea de cómo es que se llega a desarrollar uno de estos proyectos y los pasos y las fases por las que pasamos. Entonces, realmente todo eso está de la mano de metodologías ágiles. Tenemos 6 etapas en nuestra metodología que bautizamos como Data Boost. Y estas etapas pues, parten de tener una de las oportunidades identificadas, que es nuestra etapa de descubrimiento. Realmente, para que todo esto tenga sentido, no es solo de venir y empezar a probar y ver qué cosas podemos hacer con los datos, sino tener muy claro cuál es ese reto de negocio que estamos resolviendo y tener claro que va a tener un impacto para las empresas, para que todos estos proyectos pues tengan sentido y sean de utilidad en una empresa. Una vez tenemos este descubrimiento de la oportunidad, pasamos a una etapa de preparación de datos, que es hacer un estudio de los datos como tal. Aquí conocemos toda la información con la que cuenta el cliente, cuáles características tienen, hacemos la ingesta de estos datos hacia una plataforma analítica, hacemos limpiezas, filtrados, agregaciones, todo lo que sea necesario para que estos datos estén totalmente listos a ser utilizados por un proyecto analítico. Luego pasamos a la planificación del modelo. Esto es todos nuestros científicos de datos, bueno, los involucrados en el proyecto, se reúnen, hacen una planificación, un plan de trabajo, donde de acuerdo a cuál sea el reto de negocio que estamos resolviendo, cuál sea la industria en la que estamos trabajando, qué tipos de datos son los que tiene almacenado esta empresa. Entonces se determinan esos métodos, algoritmos, validaciones que se van a realizar durante todo el desarrollo del modelo. Y bueno, ya que estamos con todo el modelo, el plan de trabajo generado, ya pasamos a la creación del modelo. Algo importante en la parte de Data Science es que siempre necesitamos hacer un traje diseñado a la medida. Esto depende mucho del comportamiento de negocio, digamos, que tiene cada una de las empresas, de los datos que tiene almacenados. Entonces no funciona agarrar un modelo que ya utilizamos para una empresa y simplemente tratar de que funcione en otra. Siempre tenemos que hacer un estudio, un análisis de las variables que están disponibles, qué tan significativas son, cómo vamos a hacer el entrenamiento, cuántos datos históricos tenemos. Entonces siempre la creación del modelo pues es una industria con un desarrollo bastante creativo, donde como al final esto es una ciencia, pues partimos de tener diferentes hipótesis, de ir haciendo diferentes validaciones hasta que logramos esos resultados esperados que cumplen con el reto con solucionar el reto de negocio que teníamos como base. Y bueno, ya que tenemos el modelo construido, validado y todo, hacemos la comunicación de resultados, donde ya hacemos una presentación, validamos la efectividad de este producto basado en datos y finalmente hacemos la implementación. Esto es poner en producción el modelo que quede totalmente funcional para que ya empiece a entregar resultados. Este ciclo dura aproximadamente 4 meses, como les decía, va de la mano de desarrollo con metodologías ágiles, entonces tiene estas reuniones de seguimiento semanal, todo este tema que vamos de la mano del cliente, que al final el cliente siempre va a ser el que es experto en su negocio, nosotros somos expertos en datos, entonces cuando trabajamos en conjunto, pues logramos estos resultados increíbles como los que vamos a ver a continuación. Entonces ya entrando un poquito más en los casos de éxito, este es el primer caso del que les quiero comentar. Un poquito les explico cómo está la presentación. Lo que vemos en la parte donde está la imagen es cuál fue el entregable en este caso. ¿Qué fue lo que hicimos? En este caso, pues es un reporte mensual en un sistema web. Tenemos el tiempo que nos tomó desarrollarlo. Tenemos un pequeño resumen y el nombre del caso de éxito. Y en el grafiquito que hay donde dice el 10% de reducción, pues es que fue una métrica importante que logramos. Entonces, aquí partimos de que generalmente en las empresas, este caso fue en el área financiera, en banca, las empresas generalmente lo que analizan es tienen una analítica descriptiva, donde en esta analítica ven hacia el pasado, ven, por ejemplo, si estamos hablando de deserción de clientes, cuál fue el porcentaje de clientes que dejaron de utilizar los productos, por ejemplo, en tarjetas de crédito. Y es cierto que con una analítica descriptiva, con Business Intelligence, es posible tener como esa
idea de qué es lo que está sucediendo, poder tomar diferentes acciones para que en el futuro no nos vuelva a suceder algo similar o no perdamos esa misma cantidad de clientes, podamos mejorar eso. Pero el problema que tenemos con esta analítica es que si bien podemos mejorar a partir de ese punto donde hicimos el análisis, ya perdimos esa cartera de clientes y como ustedes sabrán, recuperar un cliente es muchísimo más caro que retener un cliente. Entonces, ¿en qué nos ayuda esta analítica predictiva? Con una analítica predictiva me refiero a analítica que ve hacia el futuro, que realmente hacemos analítica avanzada con ciencia de datos, es poder saber en un momento actual qué clientes tienen un comportamiento que nos indica que tienen una alta probabilidad de dejar de utilizar nuestros servicios, nuestros productos, de abandonar nuestra empresa como tal, ya sea porque se van a la competencia o porque ya no les interesa, ya no les parece atractivo el modelo. Entonces, podemos tomar decisiones a tiempo para que esos clientes se queden en nuestra empresa. Incluso podemos ir más allá de una analítica predictiva y tener una analítica prescriptiva, la cual no solo nos dice cuáles son esos clientes que tienen una alta probabilidad de abandonar nuestra empresa, sino que nos indica también cuál es una herramienta de retención. Por ejemplo, nos da esa solución que podemos aplicar con un porcentaje de efectividad que tendría esa herramienta de retención para que la podamos aplicar, que nosotros podamos tomar esa decisión de, ok, esta es la herramienta que yo quiero con este cliente porque estamos considerando incluso qué retorno de inversión nos está dando ese cliente, cuánto nos cuesta aplicarle esta herramienta y podemos pues hacer esa optimización de, de decisiones que tomamos con cada uno de los clientes para poderlos mantener en nuestra empresa cuando obviamente tenemos un retorno de inversión que nos interesa, ¿no? Y si es un cliente que no nos está generando ingresos al final, pues sí se puede tomar, incluso se puede incluir como una variable del modelo para que la sugerencia sea, mira, este cliente tiene una alta probabilidad de dejar de utilizar tus servicios, pero también toma en cuenta que no es un cliente que te atraiga como cliente, entonces ya la sugerencia es dejar en manos de quien al final aplica estas herramientas y si desea mantenerlo o no. En este caso, en particular, nosotros, como les decía, nos tomó 2 meses desarrollarlo. Al final entregamos un reporte mensual, que era un sistema web donde nos indicaba justamente eso, que un listado de clientes que tenían un comportamiento que nos indicaba que iban a desertar y una sugerencia de qué tenemos que hacer para retenerlo. Y luego de un análisis, pues logramos, cuando hicimos ya la efectividad del modelo y todo, logramos una reducción del 10% de deserción respecto a lo que este cliente hacía tradicionalmente, que era en su mayoría, pues ver ciertas reglas o ciertos comportamientos que analizaba una persona que no era capaz de ver todo el panorama y tratar de aplicar ahí ciertas herramientas. Entonces, ese sistema que tenían tradicionalmente versus el nuestro, pues tenemos una diferencia del 10% de reducción de churn. Paso al siguiente caso. Este también es en el área financiera. Este es un mantenimiento predictivo de cajeros automáticos. Aquí lo que hacemos es, para poner una analogía, es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una máquina o si estamos en industria, compramos cierta maquinaria, tenemos una línea de producción o incluso compramos algún carro como personas, tenemos cierto mantenimiento que el fabricante nos recomienda realizar, ¿no? Entonces tenemos esa sugerencia de que cada tantos kilómetros o por cada tantas horas de uso le tenemos que dar mantenimiento o bien cada cierto tiempo, lo que llegue primero. Esto lo que buscamos es tratar de prever que ciertos componentes se dañen. El problema es que muchas veces esto se basa en ciertos estándares de la industria, pero el uso que nosotros le damos particularmente no se adapta tan al 100% con esas recomendaciones que nos dan. Entonces, ¿qué riesgo tenemos? Tenemos el riesgo de que tal vez el fabricante nos decía que teníamos que hacer algún cambio después de las 1000 horas de uso o después de 3 meses y nosotros realmente a las 900 horas ya tenemos cierto desgaste en alguna pieza y eso puede ocasionar que en algún momento esa maquinaria deje de funcionar y si es una máquina que tiene un componente crítico, puede pararnos por completo una línea de producción o puede impedir que nosotros demos un servicio a,
alguno de nuestros clientes como empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí nos ayudamos de todas las bitácoras, todos los sensores, todo lo que está generando datos en estos equipos, en estas máquinas, los analizamos y lo que hacemos es saber el momento exacto con un porcentaje de efectividad bastante elevado, en este caso pues era el 90%, como podemos ver aquí, eh, que va a fallar en determinado tiempo. Entonces podemos de forma anticipada hacer una calendarización. Esa calendarización eh, nos permite organizarnos, nos permite llegar antes de que la maquinaria o el equipo esté fuera de servicio y con esto podemos pues únicamente sacarlo de producción o sacarlo de servicio en el momento que hacemos la reparación, ¿no? Entonces, en este caso, hablando particularmente de esto, lo trabajamos en el área financiera con cajeros automáticos. Como ustedes sabrán, los cajeros automáticos en muchos lugares se miden, los KPIs principales son el tiempo que están en línea, el tiempo que están funcionando, dando ese servicio, y esto depende de dos componentes. Primero, un componente de que tengan efectivo, que al final es una de sus principales funciones, dar el servicio de efectivo. También hemos trabajado con esa parte de optimización de flujo para saber cuánto es el dinero que se tiene que cargar. Y el otro componente es que el cajero como tal esté funcionando, ya sea por temas de red, que son ajenas al equipo como tal, o por temas de que el propio cajero esté totalmente funcional. Entonces, este KPI generalmente está asociado a que si uno va, por ejemplo, a un cajero, intenta hacer una operación o sacar dinero y el cajero no está funcionando, pues genera como ese disgusto. Cuando uno va a otro cajero y si ese cajero también está fuera de servicio, entonces ya genera un enojo por completo con esa empresa, ya uno quiere cambiarse de empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Detectábamos, analizábamos varias variables y habían ciertos datos en esa bitácora del cajero que estábamos analizando en tiempo real que nos decía que, por ejemplo, habían dos variables, que cuando las variables pasaban al mismo tiempo, se activaba una y luego se activaba otra y pasaban en un rango de 10 minutos. ¿Eso qué significaba? Que según todos los datos históricos que analizamos, al día siguiente este cajero iba a entrar en un estado de fuera de servicio, de un estado de mantenimiento. Entonces se le avisaba por medio de una alerta de sistemas web, que era un sistemita que estaba ahí tirando alertas de cuáles cajeros podían entrar en mantenimiento, con 24 horas de anticipación a la empresa. Estas 24 horas de anticipación pues eran suficientes para que organizaran le enviaran una alerta al técnico que estuviera encargado de esa área y el técnico pudiera calendarizarlo en su ruta para ir a revisar ese cajero y poder poder darle ese mantenimiento y que el cajero no estuviera fuera de servicio por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo nos tomó analizar esto? Pues nos tomó analizarlo, nos tomó llevarlo ya a un entregable conectado y todo con el sistema web, 3 meses. El siguiente caso que tengo es este de predicción de pérdidas no técnicas de energía. Este ya es en el sector de energía como tal. En este caso, ¿qué son las pérdidas no técnicas? Pues realmente es una forma como bastante elegante que utiliza esta gente en la industria para hablar sobre robo de electricidad. En este caso, pues el robo de electricidad se da cuando se conectan de alguna forma anómala, digamos, a las redes eléctricas, que al final consideremos que la energía pues tiene que viajar a través de cables que están expuestos, que están ahí dentro formando parte de la red de distribución de electricidad, y pues son vulnerables a que personas tanto se conecten directo a los cables, que existen algunos dispositivos por ahí, o bien realicen alguna especie de bypass en los sistemas de medición para que la energía que están consumiendo pues no quede registrada y con eso logran consumir electricidad sin tener que pagarla al final en su facturación pues, mensual. Entonces, ¿qué hacía la empresa tradicionalmente? Pues tenía un equipo de personas que lo que hacía era tratar de ver dónde habían bajadas en consumo de un mes a otro. Y lo que hacía es que decía, bueno, yo creo, me suena por lo que yo recuerdo, por lo que he visto, por la experiencia que tengo, que al final estamos involucrando aquí la parte de emociones que les decía, que en este caso están haciendo robo de energía. Entonces, ¿qué hacían? Pues enviaban
a un inspector, porque al final esto no hay forma de arreglarlo de forma remota, digamos. En algunos lugares ya hay, algunos países ya hay cierta tecnología como más avanzada, pero en Latinoamérica principalmente es un tema más de ir a hacer una visita físicamente en el lugar y verificar qué es lo que está sucediendo. Entonces envían a un técnico a hacer una inspección como tal, y ese técnico pues verificaba toda la línea, verificaba todos los componentes, que no hubiera nada anómalo, y en caso de haber algo pues lo solucionaba, lo dejaba normalizado, es el término que ellos utilizan en este caso. Pero el problema es que muchas de estas visitas eran un falso positivo. Iban y pues al final dependía únicamente que esa bajada en el consumo, ese patrón que ellos habían visualizado, era normal en esa fábrica o en esa casa, porque, no sé, la familia se fue de vacaciones 3 semanas, entonces el consumo eléctrico pues bajó notablemente y no necesariamente estaba asociado a que estaban teniendo alguna práctica no. Entonces, lo que decíamos nosotros, ya lo que hicimos fue hacer todo ese análisis histórico de los datos que teníamos de consumo y hacer una predicción de el consumo que debería tener cada uno de los nodos de la red. Con esta predicción lo que hacíamos es que lo comparábamos con cómo se comportó realmente. Obviamente considerábamos muchísimas variables, toda la parte histórica, todo el tema de estacionalidad que afecta muchos lugares el consumo, eh, muchísimas variables. Y el resultado pues era esos puntos donde había una alta probabilidad de que se estuviera realizando alguna pérdida no técnica, algún robo de energía. Y más allá de esto, otro problema asociado estaba en que enviar a ese inspector, como es una persona que tiene que viajar, desplazarse físicamente al lugar, pues tiene un costo asociado y muchas veces esos lugares pues son bastante lejanos. Entonces el reporte que entregábamos, que era un reporte semanal, lo que hacía era también agrupar esos puntos donde había una mayor probabilidad de recuperación. Y aquí recuperación se mide en dos partes. No solo es por puntos donde estamos recuperando energía, sino que por la cantidad de energía que estamos recuperando en cada uno de esos puntos. Obviamente hay puntos que consumen muchísimo más, entonces nos afecta más que estén robando energía en esa fábrica o en ese hogar, que en puntos donde están robando energía, pero su consumo es bastante bajo. Entonces agrupábamos todos esos puntos para poder llegar a eficientizar esa ruta del inspector que estaba haciendo las diferentes normalizaciones. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues obtuvimos un 200% de recuperación de energía, que antes no era posible detectar de la forma tradicional que ellos lo hacían, y obtuvimos una efectividad de una mejora de 5 veces en todas las inspecciones de campo que estaban realizando estos inspectores respecto a la forma tradicional que ellos lo realizaban. El desarrollo de este caso pues, nos tomó 4 meses. Voy a pasar al siguiente, que fue en la industria de retail. Realmente lo trabajamos con un supermercado y es un sistema de recuperación de productos para el momento de transaccionar el portal de comercio electrónico. Aquí nos fuimos a un portal que era 100% electrónico. Es un supermercado que tiene sus tiendas físicas, pero también tiene una forma de comprar en línea. Tiene la opción de que se conecte el cliente, genera su usuario, pide sus insumos, sus abarrotes y se los llegan a entregar. Entonces, aquí tenemos muchísimos datos que podemos aprovechar porque pues, tenemos un usuario que está conectándose, podemos empezar a ver cuáles son sus gustos, podemos ir viendo con todo ese histórico, con todas las compras que está haciendo, cuál es su periodicidad de compra de ciertos productos. Podemos tener todos esos datos que nos ayudan a agrupar, a segmentar a este cliente en ciertos comportamientos y a poderle hacer una sugerencia muchísimo más personalizada. Entonces, para hacer una analogía, pues es más o menos esto que hace Amazon. Cuando uno se conecta, empieza a sugerir esos diferentes eh, productos que ellos de alguna forma mágica, que realmente no es tan mágica, sino que lo que tiene atrás es esta parte, un análisis de un producto basado en datos que involucró ciencia de datos, que nos conoce muy bien, sabe qué es lo que vamos a comprar, sabe qué es lo que estamos dispuestos a, a poder
agregar a nuestro carrito en ese momento. Y lo que hace es eso, facilitarnos nuestra vida para que lo primero que nos aparezca pues es eso que nosotros ya queríamos comprar. Entonces, en este caso, hicimos todo este análisis, hicimos un API de recomendaciones, entonces esa API pues se conectaba al sistema al portal de comercio electrónico, y cada vez que se conectaba un usuario teníamos ya esa oferta personalizada para él. Sabíamos, por ejemplo, si cada 3 semanas compraba pasta de dientes, sabíamos que había una alta probabilidad a la tercera semana que el cliente lo que quisiera era comprar pasta de dientes, entonces se le presentaba ahí a un clic de distancia para que lo agregara a su carrito. Y algo más allá que podemos hacer con casos como este, por ejemplo, que es puramente monetización de la data, es que, por ejemplo, el supermercado, en este caso, quien esté atrás del comercio, del portal de comercio electrónico, puede incluso comercializar esa, esa información que tiene. Porque si nosotros tenemos, o sea, ya sabemos que es un momento en el que el cliente que se está conectando, pues nos va a comprar determinado producto, por ejemplo, leche, o ya sabemos que agregó, no sé, cereal, nos compra leche generalmente, entonces tenemos una probabilidad altísima de que sea el siguiente producto que nos compra, puede monetizar y venderle a sus proveedores esa probabilidad de ser los primeros que aparezcan y que nos sugiera una marca específica de leche en lugar de las otras que tiene. Entonces, ir agrupando o ir priorizando de acuerdo a lo que estamos monetizando con nuestros proveedores. De monetizar la data, tanto a una venta a terceros como a un aumento de transaccionalidad del lado de nuestro cliente, porque a nuestro cliente pues le estamos ofreciendo esos productos que tiene una alta probabilidad de comprarnos. Este caso es en telco. Este es un caso donde fue uno de los, posiblemente de los más retadores que hemos tenido. Y el principal problema inicial, digamos, cuando llegamos, es que no habían datos como tal. Habían muy pocos datos en la empresa. De hecho, no habían datos que a simple vista parecieran ser útiles. Entonces, el problema era que como una telco, que se fue en telcos, como una telco es capaz de darle un crédito o de ofrecerle cierta terminal, cierto dispositivo a un cliente cuando es la primera vez que entra a sus tiendas. En un sistema financiero, en un sistema que tiene acceso a esa información de buros de créditos que están disponibles del Estado de forma pública, pues es bastante más fácil poder hacer ese score crediticio, pero para una telco donde simplemente conoce el nombre de la persona que está entrando por su puerta y toda la información de cómo se ha comportado, dado que nunca ha sido su cliente, lo tiene la competencia, que jamás se la va a compartir, es súper complicado. Entonces, esta empresa lo único que podía hacer era pues contratar a un buro de crédito. Y ese buro de crédito obviamente tiene un costo por consulta y la consulta se hace asociada a, te paso el nombre de la persona con sus datos obviamente y te paso qué dispositivo es el que le quiero ofrecer. Entonces, por ejemplo, se pasaba, quiero ofrecerle a Luis un iPhone 11 Pro y se le pasaba al buro. El buro cobraba una suma aproximadamente de $2 por esta consulta y lo que retornaba era una probabilidad y decía, bueno, una calificación, mejor dicho. A Luis con el iPhone 11 le doy una calificación de 6. Entonces ya venía la empresa y decía, no, no, la telco, decía un 6, no, creo que es muy bajo, no acepto ese riesgo. Entonces voy a ver si tal vez no un iPhone 11, pero si le ofrezco un iPhone 8, funciona. Entonces decía, bueno, mira, para Luis, un iPhone 8, ¿qué calificación le das? Entonces tenía que pagar de nuevo $2, era obviamente el pago por cada una de las consultas. Esa consulta, digamos que ya le daban un 8.5 de calificación, decía, ok, listo, entonces le doy ese crédito. Pero más allá del costo que esto estaba asociado, es que el porcentaje de efectividad era muy bajo. Entonces hicimos como primer paso un análisis de la efectividad que estaba teniendo este buro de créditos y resulta que era de 52% efectividad. O sea, eso significaba que 48% de las veces que entregaban un crédito era de forma errónea. Entonces, partiendo de esos datos, que
digamos, era no tan complejo superarlo. Dijimos, ok, aceptamos el reto aunque no tengamos datos. Empezamos a tener esta etapa de planeación, como les comenté, a ver cuáles eran los métodos que podíamos hacer, a tener diferentes hipótesis. Y entre una de esas surgió una de, no sé si han escuchado este refrán o este dicho de, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces dijeron, ok, ¿qué tal si las personas se comportan de forma similar a las personas con las que se rodean? Entonces, es posible que esos datos sí los tengamos. Entonces, ¿qué hacía la telco? ¿Cuál fue el resultado final? Pues fue una integración con un sistema web. Lo que hacía la telco es que la primera vez que el cliente entraba a la tienda, le decía y le preguntaba de una forma muy natural que le diera 3 números de personas con las que se comunicara constantemente. Y pues las personas pues daban los números de sus conocidos y esos números se verificaba si eran parte de, de, de la empresa como tal, si eran números que estaban registrados, que conocían un comportamiento, y al verificar ese comportamiento se hacía un score crediticio. Y resultó que efectivamente, con un 80% de efectividad, las personas se comportan de forma similar a las personas que los rodean. Entonces, basado en el comportamiento crediticio de las personas cercanas a quien estaba solicitando un nuevo crédito, se podía tomar esa decisión si se le otorgaba o no se le otorgaba el crédito. Entonces, en este caso, pues no solo la empresa se ahorró ya el costo del buro de crédito que tenía que hacer por consulta, sino que también mejoró en aproximadamente un 30% su efectividad para dar créditos. Y el tiempo que nos tomó desarrollarlo pues fue de 3 meses, como podemos ver aquí. Este caso, que es también en telcos, es una predicción y detección de fraude en tiempo real. Aquí podemos ver un ejemplo claro de tema de grandes volúmenes de datos y análisis en tiempo real. En este caso analizamos 20 millones de llamadas al día y las analizábamos en tiempo real. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué tipo de fraude era el que estaba afectando a esta empresa? Es un fraude que se llama de bypass. Es un fraude que se da por medio de llamadas internacionales. Lo normal es que una llamada salga de un país, haga la interconexión hacia el otro país utilizando toda la red de telefonía y llegue hacia el otro lugar del país de recepción. Entonces esto tiene un costo, las telefónicas pues cobran por esta interconexión entre países, pero hay ciertas personas que se dedican a este fraude de bypass que tienen una SIM-box, que es una cajita que tiene muchas memorias SIM, y lo que hacen es que hacen una llamada local. Por ejemplo, si estamos hablando de una llamada del Salvador a Estados Unidos, hacer una llamada local del Salvador hacia esas SIM-bots. Hay otras SIM-bots en Estados Unidos, entonces esa conexión la hacen vía internet, que no tiene costo por minuto, sino simplemente un costo ahí fijo asociado al internet. Y hacen otra conexión local entre la SIM-bots de Estados Unidos y el número al que están llamando. Entonces, con esto se reducen los costos de la llamada y ellos cobran ese diferencial y es así como digamos, es rentable este fraude. Entonces, había un equipo de varias personas que de igual forma pues estaban viendo ciertos comportamientos y con su experiencia y con lo que ellos conocían y con todo este tema, podían detectar en más o menos 100 minutos cuando un SIM estaba cometiendo comportamientos de fraude, basados en toda la experiencia y ciertos datos que ellos tenían esa capacidad de analizar, que pues obviamente la capacidad humana es limitada, entonces pues no podían ver todos esos patrones y todo ese histórico. Entonces, vino esta empresa, esta telco, y lo que hizo fue primero hacer un estudio de en cuántos minutos era rentable para las empresas era rentable este fraude como tal. Y detectaron que más o menos si se estaba 50 minutos uno de estos SIM activos, que esto incluía ya el costo de que alguien tenía que ir a comprar el SIM, que tenían que meterle, digamos, este saldo o tener algún pago inicial con el que ya pudieran empezar a hacer consumos de llamadas locales. Aproximadamente a los 50 minutos ya se volvía rentable. Y ellos estaban detectándolo hasta los 100 minutos. Eso significaba que no solo era rentable, sino que podían todavía aprovechar esos otros 50 minutos que les estaban dando ahí antes de lograrlo detectar.
Entonces el reto que nos pusieron fue, miren, si ustedes logran con un modelo predictivo de detección bajarlo a sus 50 minutos, nosotros estamos satisfechos. Entonces empezamos a hacer todo este entrenamiento, a ver todos los históricos, a ver cómo se comportaban estos números que cometían fraude y empezamos a correr el modelo. En este caso tenemos automatización como tal, ya el sistema pues detecta un número fraudulento y hace un bloqueo de forma automatizada. Tenemos una efectividad de aproximadamente el 95%. ¿Y cuál fue nuestro resultado? Logramos detectar en aproximadamente 8 minutos ese número que estaba siendo fraudulento. Entonces, no solo lo redujimos abajo de la meta que nos habían colocado aproximadamente 50 minutos, sino que hicimos una detección en tan solo 8 minutos, lo cual es 92 minutos más rápido que lo que ellos estaban haciendo de forma tradicional, y pasamos de picos diarios, que eran 17,000 minutos aproximadamente que estaban cometiendo de fraude, a únicamente 600 minutos al día. Entonces, la cantidad de casos también disminuyó de más de 250 casos que se estaban generando al día a 20. Esto principalmente asociado a que pues, con 8 minutos ya no es tan rentable para estas personas que cometen fraude. Entonces, obviamente, seguro lo estaban cometiendo con otra empresa, pero pues ya no con este cliente que nos había contratado el modelo. Esto representó ahorros para esta empresa de alrededor de $1 millón al año con esta detección de fraude automatizada, y es un modelo que nos tomó aproximadamente 4 meses desarrollarlo. Y bueno, este es el último caso que tenía. Tal vez me gustaría contarles solo rápidamente un caso de éxito, que es más un éxito, 12 proyectos analíticos. Capacitamos a personas, ya que nuestra idea siempre es formar ese centro de excelencia analítica del lado del cliente, no ser una caja negra, sino que poder ir trabajando de la mano, poder ser ese aliado que da un servicio de analítica para ir haciendo proyectos cada vez más retadores. Este pues fue un proyecto que le da servicio a 5 países de Latinoamérica, beneficia 6 áreas de negocio, utiliza estas herramientas de Hadoop y Spark que ya hemos visto durante los diferentes Data Mornings, y aquí hay un roadmap de cómo se puede ir trabajando de la mano de nuestros clientes, empezando digamos, en este caso fue en septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018. Hay diferentes fases de proyectos, hay capacitaciones, hay creación de una plataforma analítica. Cuando la plataforma analítica se quedó sin capacidad, se expandió la capacidad al doble. Se fueron expandiendo los diferentes proyectos, en este caso pues fue a toda Centroamérica. Y más allá de eso, pues ya se fue formando ese departamento de Big Data como un departamento adjunto al de Business Intelligence, donde ya estas 25 personas que fueron capacitadas tenían esa capacidad de darle servicio a las diferentes áreas de negocio que estaban solicitando servicios de analítica. Entonces es como parte de nuestra filosofía de cómo ir trabajando de la mano de nuestros clientes y ser ese aliado, como les decía. Y bueno, esa es la parte de los casos de éxito. No sé si tienen alguna duda. Jorge, ahí sí tenemos tiempo todavía. Tenemos 7 minutos. Ok, perfecto. Dudas existenciales, vos. Dudas. Damos un minuto para que la gente nos presente dudas. Para mientras que sale alguna, voy a compartir mi pantalla, vos. Dale. Solo para ir cerrando los ciclos. Así. Bueno, aquí tengo 2 imágenes, ¿verdad? La primera es una frase bastante célebre de Henry Ford, y él decía: si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿verdad? Y eso, ¿por qué lo traemos a la mesa? ¿Verdad? Al final, muchas veces la gente no sabe cuáles son las cosas que puede lograr con la analítica. ¿Verdad? Y eso siento yo que es parte fundamental eh, de nuestro apoyo, digámoslo así, desde el lado consultivo. Nosotros siempre tratamos de generar una solución, por así decirlo, que resuelva el problema, y aunque no se utilice pues ni la data que tradicionalmente se utilizaría,
ni los modelos que tradicionalmente se utilizarían. Tratamos siempre de dar el carro y no el caballo, ¿verdad? Y pues generar pues ese diferenciador que veíamos anteriormente con todo lo que nos mostraba Eddie. Y también la imagen de la derecha, ¿verdad? Que muchas veces los clientes pues se disfrazan de cebras, pero son leones, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros le preguntamos al cliente una cosa, digamos, él dice algo y realmente actúa diferente. Y cuando aplicamos los modelos que Eddie nos está compartiendo, realmente lo que estamos viendo es comportamiento y no estamos viendo, por así decirlo, pues lo que diría el cliente o lo que diría, ¿cómo decirlo? Como el conventional wisdom, ¿verdad? O lo que la gente pensaría de la industria. Entonces, pues, ¿para qué utilizamos los datos? Para descubrir si este animal de aquí es un león o es una cebra, ¿verdad? Y en base a eso, pues, clasificarlo y utilizar, pues, esos datos para tomar mejores decisiones. Y con eso, no sé si hay alguna duda para Eddie. Nos preguntan de la presentación, ¿verdad? Estamos haciendo la grabación del webinar y con gusto vamos a estar compartiendo por correo esta última grabación. La de la semana pasada ya la tienen en el chat. Ahí hay un enlace a YouTube. Y la de esta semana, como les digo, la vamos a estar compartiendo pues, vía correo electrónico. Entonces yo creo que con eso cerramos. Tenés Ok, 2 minutos perfecto. para decir lo que querrás. Un cierre ahí de tu parte. Solo que no sean carros ni leones disfrazados de cebras. Ok, me parece. Em, no, bueno, pues principalmente al final la aplicación de la parte de ciencia de datos y analítica avanzada es súper amplia. Eh, casi que prácticamente cada uno de los retos que tenemos dentro de las empresas se puede solucionar con analítica. Posiblemente no la conocemos o no tenemos esa idea de todos los casos de uso que se pueden llegar a dar, pero con que tengamos algunos datos, ciertos datos, o incluso podemos sentarnos a analizar a ver de dónde conseguimos datos, como el caso que les decía del score crediticio en telcos, es súper valioso que existe esa apertura, existe esa disponibilidad para adoptar la analítica. Creo que el momento es ahora, como decía en una presentación que hice hace un tiempo. Está empezando este tema en nuestras latitudes en Latinoamérica, y si no somos nosotros quienes adoptamos la analítica en este momento, va a ser nuestra competencia y vamos a estar totalmente fuera de mercado cuando no estamos tomando esas decisiones basadas en todos esos datos que posiblemente ya tenemos almacenados, y nuestra competencia sí va a ser capaz de optimizar y enfocar esa toma de decisiones de acuerdo a comportamientos reales. Ok. Muchas gracias entonces a todos. Gracias por su tiempo. Y como les decía, les vamos a hacer llegar la grabación de esta sesión y pues vía correo electrónico. Seguramente van a estar escuchando a nosotros para una nueva serie de webinars. Así que feliz día y feliz finalización de semana. Gracias, Eddie, por la charla del día de hoy. Perfecto, de nada. Feliz día a todos.